La luxación glenohumeral, entonces, importante tener en cuenta la anatomía. Tenemos la glenoides, la relación articular entre la glenoides y la cabeza del húmero. Esto, si lo vemos de lado, va a estar la glenoides y va a existir todo un complejo que se llama complejo suspensorio superior del húmero, del hombro, perdón, donde vamos a tener estructuras que son estáticas y estructuras dinámicas que van a permitir la estabilidad para que ese hombro se mantenga en su lugar, esa relación glenohumeral. Dentro de las estructuras anatómicas estáticas pues están las relaciones óseas, la glenoide, el acromio, la apófisis coronoides, la clavícula, el húmero y los ligamentos, los mismos ligamentos que hacen parte del complejo de la articulación acromioclavicular. Y las dinámicas, pues vamos a tener todas las estructuras, los músculos, ligamentos que tienen cierto grado de movimiento, pero también dan estabilidad. Tenemos esta clásica señal que se le llama señal de la charretera, que es para cuando se pierde esa elevación que suele producir el deltoides por la luxación glenohumeral, generalmente anterior al 95% de los casos. Importante que tengan presente que en el 95% de los casos la luxación es anterior y es anteroinferior, es lo más frecuente en mecanismos traumáticos, y tenemos un 5% de los casos que pueden ser posteriores secundarios a eventos convulsivos, suele ser la causa más frecuente. Sin embargo, es muy raro ver las luxaciones posteriores. Entonces, siempre que usted tenga un paciente con una luxación glenohumeral, por más experto que usted sea en las maniobras para la reducción de luxaciones, por más pesar que le dé con el paciente que esté álgico, nunca realice una reducción de luxación del hombro sin haber hecho previamente una radiografía donde se documente el estado antes de la reducción de esas relaciones óseas articulares, si había o no había fracturas. Porque si usted realiza una reducción en un paciente que haya tenido por un mecanismo de evolución una fractura de la tuberosidad mayor del húmero y la reduce, después usted no tendrá cómo demostrar que no fue usted el que produjo esa fractura durante la reducción. Entonces, muchas veces las fracturas de la tuberosidad mayor del húmero se reducen con la reducción de la luxación glenohumeral y suelen ser preservadoras. Sin embargo, hay unas en las que se mantienen los desvíos y se debe además operar el manito rotador después de haber hecho la reducción. ¿Cuáles son las maniobras más usadas? Esta, que es la hipocrática. Hay otras maniobras, otras variantes, pero la más usada, más fácil de hacer es la hipocrática, en la cual usted coloca una sábana por debajo de la cabeza, llevándola por debajo de la axila y hace tracción, y otra persona que le ayude a hacer contratracción del brazo, esto para generar el espacio, relajamiento. No es una maniobra de realizar fuerza, sino de pedirle al paciente que se relaje, que respire, y en esos mecanismos de tracción, levemente traccionando, de una hora que muchas veces la luxación reduce sola. Sin embargo, hay otras maniobras, la de Milch, que son mecanismos rotacionales que ayudan cuando la cabeza está impactada en la glenoides, y la de Koger. Hay unas lesiones asociadas a este tipo de luxación, que son estas. Cuando la cabeza del húmero se luxa en relación a la glenoides, suele pegarle al borde de la glenoides, y al pegarle a ese borde glenoideo lo puede fracturar, y eso se llama lesión de banca. Y cuando la cabeza queda acá, queda impactada en el borde de la glenoides, hace una lesión en la cabeza del húmero, y esa lesión se le llama Hill-Sachs. Hay el mecanismo reverso, y es que sería en ese caso un Hill-Sachs reverso, que es cuando la cabeza sale con la parte anterior de la cabeza, se lesiona, que esa es la lesión de Malugin, que es esa lesión en el borde anterior de la cabeza. No es lo más frecuente, pero se considera un Hill-Sachs reverso. Hay otra lesión que es por ese mecanismo de hiperextensión. Recuerden que entre la tuberosidad mayor y menor está la correa bicipital, y por esa correa bicipital pasa la porción larga del bíceps,
que se inserta en el borde superior del glenoide y esa hiperextensión en el momento traumático de la luxación puede producir un desgarro a nivel del labro y eso se llaman lesiones tipo SLAP. Entonces, en estos casos también, dependiendo del tipo de lesión SLAP, que hay 10 tipos, puede ser quirúrgico o no. Entonces, a todo paciente que se luxa, en un primer episodio se le hace la reducción cerrada de la luxación, se coloca el cabestrillo por aproximadamente 4 semanas y se le deja una radiografía de control, una consulta de control a las 4 semanas con su manejo analgésico. En condiciones, en la mayoría de las condiciones, en la mayoría de los episodios suele ser así, sin un evento repetitivo, sin lesiones asociadas y pueden tener buena evolución. Sin embargo, estos pacientes que después de 4 semanas continúan sintomáticos con dolores en el hombro, pues probablemente tienen alguna de estas lesiones, tienen un Bankart, o un Hill-Sachs, o un Hill-Sachs reverso, o una lesión tipo SLAP, o una lesión por abulsión del manguito rotador, cualquiera de estas lesiones y por lo tanto hay que hacer estudios complementarios con una ecografía, con una resonancia magnética para definir la conducta ortopédica definitiva. En los pacientes que llevan 2 o más luxaciones está indicado la corrección quirúrgica por esa inestabilidad y la manera de corregir las luxaciones residuantes de la articulación glenomeral es por medio de estas 2 técnicas, una es Bristow y la otra es la Target, en donde básicamente se hace una osteotomía a nivel de la apófisis coracoides. Acordémonos que en esa apófisis se insertan 2 músculos, que es la porción corta del bíceps y el braquial, y estos se transportan en la parte anterior de la glenoide, pasa un músculo que se llama subescapular que va al borde anteromedial de la parte proximal del húmero. Este se divide, se abre, se diseca en la mitad para transportar esa apófisis de la cual hicimos la osteotomía y fijarla en el borde anteroinferior de la glenoides. Esto le va a dar estabilidad al húmero para evitar que se luxen nuevamente. La diferencia entre Bristow y la Target es simplemente la posición en la que se coloca la osteotomía. Se coloca vertical o longitudinal, o sea, tal.